Muy buenos días. El día de hoy sustentaremos nuestro trabajo de grado para optar al título de Trabajadores Sociales. Nuestro seminario de investigación tiene como título Entre la guerra y el género. Fue dirigido por el profesor Eduardo Ramírez, sociólogo especialista en gerencia pública, y fue ejecutado por Ivonne Caicedo, Geraldine Hernández, Ingrid López, Diego Mantilla y quienes habla, Sofía Olarte. Para iniciar es importante mencionar que desde los años 60 Colombia ha estado sumida en un conflicto armado de largo aliento que ha involucrado a múltiples actores armados, desde grupos guerrilleros de izquierda, tales como las FARC-EP, el ELN, el M-19, y por otra parte paramilitares, narcotraficantes, fuerzas armadas gubernamentales, y pues estas han dejado millones de víctimas registradas, principalmente población civil, y ha exacerbado la violencia que sufren las mujeres y población con orientación sexual, identidad de género o género diversas o población no SIC, con un alarmante aumento en la violencia sexual, el abuso y la explotación. En el año 2008 se promulgó la ley 1257 que reconoció oficialmente la violencia basada en género. En el 2016 se logró la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP para dar por finalizadas las hostilidades y el cese al fuego, con el objetivo de buscar una paz permanente y duradera. Los departamentos seleccionados para estudiar en este seminario fueron Santander, Arauca y Norte de Santander. Fueron seleccionados ya que estos departamentos han sido golpeados por este conflicto armado gracias a su ubicación estratégica para los actores, sin teniendo en cuenta que otros territorios de Colombia han sido también afectados. Es por esto que nuestro seminario de investigación tiene como objetivo general analizar la violencia basada en género ejercida por los grupos al margen de la ley en el nororiente colombiano en el periodo comprendido desde 2008 hasta 2016 hacia mujeres y población no SIC en el marco del conflicto armado. Los objetivos específicos fueron, primero, describir los tipos de violencia basada en género cometidos por los grupos armados al margen de la ley en correspondencia con los hechos victimizantes dentro del conflicto armado. Segundo, determinar las afectaciones causadas a las víctimas de violencia basada en género en el marco del conflicto armado, configurándose como una vulneración a los derechos humanos. Y tercero, identificar la incidencia de la cultura patriarcal en la violencia basada en género hacia mujeres y población OSIC en el conflicto armado. En cuanto a la metodología, se realizó el seminario de investigación alemán a partir del planteamiento de Bravo 2006. Fue un espacio colaborativo donde se permitió reflexionar, estudiar, discutir e intercambiar en los encuentros, en los 16 encuentros que hubo. Se llevaron a cabo dos modalidades de sesiones, fueron 16 sesiones. La primera es la sesión interna, en donde solo asistíamos los integrantes del seminario, y las sesiones externas, aparte de los integrantes del seminario, asistieron mujeres víctimas del conflicto armado, líder social de la comunidad OSIC y algunos estudiantes de la Escuela de Trabajo Social. Asimismo, la revisión documental se empleó como técnica para analizar críticamente 36 fuentes consultadas, de las cuales 24 fueron nacionales y 12 internacionales. Asimismo, utilizamos diferentes categorías, tales como víctimas de violencia basada en género, víctimas de conflicto armado, hechos victimizantes, entre otros, y usamos diferentes fuentes bibliográficas como informes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y informes del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ya en la parte de resultados encontramos una serie de apartados que fueron pues concernientes al análisis correspondiente a este seminario. Uno de ellos es violencia basada en género, un fenómeno transversal en los hechos victimizantes cometidos en Nororiente, en el cual pues se exploran los tres departamentos que se mencionaron anteriormente. El primero de ellos es Arauca, cuyo apartado se tituló Petróleo, Frontera e Institucionalidad. Se puede ver en el análisis que los grupos de mayor influencia son el ELN y las FARC.
Una de las razones principales de esta, pues, de esta influencia es la poca concentración de poder por parte del Estado. Las principales actividades económicas de aquellos grupos son la explotación petrolera, la extorsión, el contrabando, el narcotráfico, entre otras. Sí, podemos observar que son tanto ilegales como de manera ilegal, la manera por la cual subsisten estos grupos. Las víctimas entre el 2008 al 2016 en esta región fueron 9.325, de las cuales 1.044 fueron mujeres. Esto equivale a un 11.2%, y como hechos victimizantes encontramos un 29.43% de mujeres víctimas de asesinatos selectivos y un 16.2% víctimas de violencia sexual. De igual forma tenemos el departamento de Santander, cuyo apartado se tituló Territorio que favorece el asentamiento de actores ilegales. Como podemos ver en la gráfica, se observa que es un territorio en disputa entre principalmente grupos como el ELN, las FARC y las AUC. Como particularidad se puede observar que existe una relación entre paramilitarismo y Estado en el departamento. Una de las razones por las cuales es tan atractiva para los diferentes grupos es que es un corredor entre el exterior, entre el interior del país, qué pena, y uno de los golfos que se ubican en el Norte antioqueño, de los cuales se usan bastante para la ruta del narcotráfico, y conecta directamente con la región de norte de Santander, la cual pues es una región fronteriza. De igual manera, entre el 2008 y el 2016 se presentaron 20.649 víctimas, de las cuales 2.079 fueron mujeres, es decir, un 10.1%. 36,02 mujeres fueron víctimas de asesinatos selectivos y 16.2% fueron víctimas de violencia sexual. Finalmente, en este apartado se encuentra Norte de Santander, cuyo título es Frontera, Contrabando y Olvido Estatal. Este es un territorio en disputa entre el ELN, FARC, EP y AUC. Actualmente son los grupos con más presencia e incidencia en la zona. Un factor determinante para la presencia de estos grupos es la poca presencia del Estado. La diversidad de pisos térmicos propicia actividades en la región como minería, extracción de petróleo, cultivos de diferentes tipos, entre los que destaca, pues, para conveniencia de estos grupos, el cultivo de hoja de coca, ¿sí? Además de esto, la ubicación fronteriza facilita el contrabando y el narcotráfico, lo cual pues sirve para sustentar dichos grupos. En las víctimas podemos encontrar que entre el 2008 y el 2016 se presentaron 1.933 víctimas, de las cuales 261 fueron mujeres. De estas mujeres, un 22.7% fueron víctimas de asesinato selectivo, mientras que un 38.1% fueron víctimas de violencia sexual. Es importante anotar que estas cifras no reconocen pues el sesgo o el vacío que hay en cuanto a la recolección de cifras. Entonces son, por así decirlo, unas cifras representativas de lo vastas que pueden llegar a ser. Bueno, a continuación daremos un análisis sobre las raíces del patriarcalismo en la violencia basada en género, un devenir histórico en el sistema capitalista. Se debe partir por reconocer el sistema socioeconómico que cimienta las bases del patriarcalismo es el capitalismo. Este requería de la adaptación de los cuerpos como máquinas de trabajo, y a partir de esto pues se da un sometimiento e inclusión de las mujeres en este proceso. Además empieza la división del trabajo, que a su vez medió diferencias mediadas por el género, el sexo y la edad. Asimismo, el trabajo que mayor valor se le dio fue al del hombre. El hombre se le asoció con valores masculinizados como la eficiencia y la agresividad. Asimismo, se le asimiló con la construcción del imaginario espíritu de guerra. ¿De qué se trata el espíritu de guerra? Eso era asociado con unas competencias que se tenía para ser hombre. Entonces, todos los hombres debían ir a la guerra para ser considerados como hombres. Por otro lado, las mujeres se les relacionó con roles reproductivos y se les asoció también con valores feminizados como la ternura, la protección, entre otros. Es por esto que Lagarde menciona que los hombres utilizan un principio básico
de poder y dominio ejercido hacia la mujer desde la expropiación de sus creaciones, de sus bienes simbólicos e incluso de sus personas. Es decir, las mujeres empiezan a ser cosificadas, a recibir características de un objeto, por lo tanto pierden toda la capacidad de autodeterminación y de libertad. No obstante, es necesario decir que no solo las mujeres son violentadas dentro del patriarcalismo, sino también otras comunidades como es la población OSIC, pues son personas que no se sienten identificadas con la orientación sexual ni la identidad de género que estaba normatizada socialmente dentro del patriarcalismo. Es por esto que se demuestra que en el patriarcalismo, en la guerra y el patriarcalismo, no hay lugar ni cabida para otras formas distintas de ser y amar. Es por eso que es necesario analizar y cuestionarse estos sistemas socioeconómicos, pues estos vienen permeando en un continuum de violencias. Asimismo, debemos avanzar construyendo nuevos sistemas socioeconómicos que permitan el respeto a la otredad, dignifiquen la vida y también acepten formas diversas de ser y de amar. En nuestro tercer apartado se encuentra la legitimación de discursos de violencia, el rol de la mujer y la población OSID en el conflicto armado. Asimismo, se hace necesario que nosotros echemos un vistazo y que observemos cómo los grupos armados imponen un orden social desde el cual también establecen determinados roles hacia las mujeres y hacia la población OSID. Las mujeres las veían los grupos armados como personas no pensantes y a pesar de estar dentro de los grupos armados como combatientes y asumiesen el rol o digamos asumiesen comportamientos masculinos, no lograban liderar ningún grupo. Asimismo se les sometía a labores domésticas, a la prostitución y también se les convertía como esclavas sexuales. Estos grupos además también regulaban la forma de vestir, el cuerpo y los ritmos de vida. Por otra parte, en la población OSID eran ridiculizados y expuestos a la burla pública y asimismo también se les aniquiló por medio de limpiezas sociales, pues su orientación sexual y su identidad de género no cumplía con la heteronormatividad del patriarcado. Bueno, en este siguiente apartado, dentro de la investigación, ahondamos en el seminario sobre las afectaciones causadas a las víctimas de violencia basada en género en el marco del conflicto armado colombiano. Cómo son estas heridas invisibilizadas y estos derechos vulnerados hacia las víctimas. Inicialmente, en cuanto pues, a lo que tiene que ver con la mujer, se encuentran los impactos psicológicos que pueden ser afectaciones a la memoria como un mecanismo de defensa ante esta vulneración de su derecho. El riesgo de suicidio y autolesiones, sentimientos de culpa y sensaciones de intranquilidad y angustia. Estas sensaciones de intranquilidad van asociadas también con su sentimiento de culpa en cuanto el pensar que podría realizar acciones diferentes para no ser víctima o digamos prever este hecho. Entonces también se resalta cómo el rol de la mujer como cuidadora y los estereotipos asignados a la feminidad se ven también ligados a estas afectaciones psicológicas y dejan secuelas significativas en su bienestar y calidad de vida. También se profundiza en la violencia sexual y reproductiva, que es de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Se incluyen los abortos forzados, la maternidad impuesta, las enfermedades de transmisión sexual, el daños al aparato reproductor femenino, la pérdida de la capacidad de experimentar placer. Entonces estos digamos estos actos violentos impactan de una manera pues significativa en cuanto que a la mujer se le imposibilita un nuevo relacionamiento sexual debido a estos traumas emocionales y físicos, y también que si digamos tenía una relación establecida antes de este hecho victimizante, pues se le es abandonada y también se le asume la crianza total de sus hijos, o si es producto de este hecho victimizante pues un hijo. De igual manera se revisa la violencia estructural
y la interseccionalidad, sobre todo en las mujeres negras, afrocolombianas, indígenas, y cómo la presencia de los grupos armados en estos territorios, los cuales eran un símbolo de su cultura, y cómo fracturan las tradiciones en cuanto a las culturas y festividades, la pérdida de formas tradicionales de producción colectiva y las prácticas espirituales ancestrales. De acuerdo con el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, se dice que esta violencia estructural se intensifica en cuanto a la pobreza, la pérdida de bienes, ingresos y proyectos de vida. Del mismo modo, se explora estos impactos hacia la población OSIT. En cuanto a los impactos psicológicos, se pueden ver la depresión, los sentimientos de culpa y miedo, el ocultar su identidad o su expresión de género. De igual manera, restringir esta expresión sexual. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, también se dice que se dificulta el acceso a la salud mental, a servicios para la salud mental, porque recaen en un sistema que revictimiza e incapacita el derecho a la libertad de sexualidad y afecto, ya que vienen desde mucho antes con estos temores a expresarse desde su orientación, y llegan a un espacio donde los revictimiza. Del mismo modo, en cuanto a la violencia sexual y reproductiva, se determina que hay consecuencias físicas en áreas de su cuerpo ligados a su orientación sexual e identidad de género. De igual manera, se establecen que hay algunos casos en cuanto a lesbianas, gays y bisexuales de empalamientos, viendo así una violencia correctiva por parte de estos referentes de la guerra, y cómo estos impactos generan dificultades en la toma de decisiones para su desarrollo de la identidad, de la orientación y de la expresión de género. Finalmente, en cuanto a la violencia estructural, el conflicto armado intensificó estas limitaciones que tiene, la población OSIC, y se transgrede a sus derechos económicos, sociales y culturales, la pérdida de empleo, el empobrecimiento, la ocupación forzada de trabajos y trabajos estereotipados, y se resaltan los roles y estereotipos de género, los cuales permean las decisiones y la obligación de adoptarlos para tener un espacio en la sociedad. Finalmente, en cuanto al apartado de resultados, vale la pena resaltar la culpabilidad del Estado como un hallazgo en la victimización de la población. Entonces aquí se encuentran dos grandes, que es la dicotomía entre la norma y la realidad para la reparación integral de las víctimas, y como una ley clave como lo es la 1448 del 2011, la ley de víctimas y restitución de tierras, que a pesar de que contemplen varios beneficios para las víctimas, a la hora de establecerse un acceso a esta reparación no se da, y también hay temor por parte de las víctimas a que se les siga revictimizando en estos procesos. De igual manera, como ya se había establecido, en cuanto a los territorios, también se ve una presunta legitimización del paramilitarismo por parte del Estado, viendo la dinámica que se encuentra en los diferentes territorios que se estudiaron, y haciendo que se profundice mayormente la guerra en estos mismos. Bueno, para finalizar, como seminario nosotros pudimos concluir que teóricamente este pudo aportar al conocimiento de la violencia basada en género en el marco del conflicto armado y lo que vivencian las mujeres y la población OSIT, ya que nos permitió ver distintas caras y problemáticas estructurales que perpetúan y agudizan la violencia.
Una de esas fue la ubicación geográfica de algunos territorios, la cultura patriarcal, el sistema socioeconómico y el mismo Estado. En cuanto a la ubicación geográfica de los territorios, es de resaltar que Colombia, al ser un país biodiverso, algunos de sus territorios resultan propicios para cultivos ilegales. A esto se le suma el factor de que tiene fronteras tanto terrestres como marítimas con algunos otros países como Venezuela y Panamá, situaciones o factores que acentúan la guerra, dejando consecuencias distintas para cada territorio. Por otra parte, al profundizar en los factores históricos como los discursos machistas y misógenos propios de la cultura patriarcal, que se sustenta, como le dijo mi compañera Ivonne, por el sistema capitalista, se deja en evidencia que parte de la población colombiana desconoce la magnitud y la influencia que tienen estos discursos y estos estereotipos en el conflicto, porque se naturalizan los roles de género, los estereotipos, entre otras cosas que se van transmitiendo de generación en generación y van legitimando lo que son los distintos tipos de violencia que son cometidos por los grupos armados, ya sean legales o ilegales, hacia la población OSIC y hacia las mujeres, y se desconoce pues las secuelas que esto deja en las víctimas. Todo esto se convierte en una violación a los derechos humanos que denotan en muchas ocasiones la omisión o la negligencia del Estado y en algunos casos, como pues se puede presentar en el informe, la participación también directa del Estado en algunos pues actos cometidos. Esto hace necesario que se empiecen a pensar y a desarrollar acciones que puedan garantizar la verdad, la justicia, la reparación, la protección e incluso la restitución de los derechos, sin que se llegue a desconocer la responsabilidad de todos los actores que hacen parte pues, de este conflicto armado. En cuanto a lo metodológico, nosotros pudimos observar que la modalidad de seminario fue propicia, ya que nos permitió establecer encuentros críticos reflexivos que se mediaron por el diálogo, la escucha, la discusión y el análisis tanto como grupo, como con actores externos como lo fueron las mujeres, los líderes, el líder social, los compañeros de trabajo social, y esto nos permitió también contrastar la información que nosotros encontramos en la teoría con la realidad de las vivencias y las mujeres, de las vivencias de las mujeres y la población así, pues que fueron víctimas del conflicto. Ya para finalizar y en síntesis, desde el trabajo social se nos permitió llevar a cabo procesos de reflexión y de debate, e igualmente los ejes de análisis que nosotros estipulamos en los objetivos nos permitieron visibilizar la problemática de la violencia basada en género como un fenómeno que es estructural, que está naturalizado en distintos territorios y que está sustentado por el Estado y cuyas bases también se cimentan en el sistema socioeconómico que tiene pues una relación directa con la cultura patriarcal. Esto sería pues la parte de nuestras conclusiones. Con esto terminaríamos la sustentación del artículo de investigación. Muchas gracias.